¿Qué tal familia? She para todos, Maferefun Orishas. Hoy comenzamos la lectura de un nuevo libro. Seguimos con Adrián de Sousa Hernández. Ifá, Santa Palabra, la ética del corazón. Bienvenidos. Introducción. Palabras con eco. Los cultos yoruba transitan por un difícil momento, en el cual está en peligro su permanencia. Varios fenómenos han incidido a lo largo de la historia para que esto sea así. Fundamentalmente, la colonización europea con la correspondiente introducción e imposición de la cultura occidental con sus valores, historia, formas de pensar y asumir la realidad, además de un sistema educacional europeizante utilizado para cercenar las raíces y la identidad cultural del colonizado, del yoruba en este caso. Dentro de este cuadro, una mención aparte merece el papel desempeñado por la religión católica y la islámica. Muchas veces se habla de la maravillosa labor que se ha realizado y realizan los cristianos en las escuelas fundadas en África, creadas con el objetivo visible de predicar el evangelio, pero su trabajo es más profundo. Se trata de sembrar en las mentes jóvenes ideas y creencias, juicios y valores foráneos, llevarlos al convencimiento de que los cultos yoruba son creencias no civilizadas, alejadas del camino del bien, supersticiones que son consecuencia de la ignorancia y la incultura. En este sentido podrían citarse palabras que son repetidas por los ministros cristianos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Levítico 20:27. Muchos yorubas son miembros de dos mundos culturales, el tradicional y el europeo. Pero lo que es peor, no son ciudadanos de ninguno, ya que los elementos de la civilización europea no han armonizado totalmente con la cultura del continente. No existe una integración orgánica de estos elementos con lo autóctono africano. Por otra parte, el mundo moderno trasplantado a África muestra, por ejemplo, un sistema de justicia en el que un ladrón puede ser exonerado si cuenta con un astuto abogado. Los cristianos presentan hoy en día a un Dios benevolente, gran Padre, capaz de perdonar los pecados más graves. No podemos soslayar a San Dimas, uno de los ladrones crucificado cuando Jesucristo sufrió el mismo castigo, de quien el propio San Agustín señaló que este buen ladrón no solo robó los bienes terrenales, también robó el cielo. Todo ello, junto a otros elementos que harían demasiado extensa esta introducción, comprometen la estabilidad sobre la cual descansan las comunidades africanas, donde los valores tradicionales entran en crisis. Ya no son seguros los puestos de comida que están a lo largo de los caminos. Se puede tomar lo ajeno. Los pactos hechos entre las personas son violados. Solo por poner algunos ejemplos que en la ética yoruba eran actitudes marcadas por el signo de desaprobación de la religión y la sociedad tradicionales. La cultura africana fue ignorada por el colonizador y ésta tuvo que ampararse en la clandestinidad. Las viejas formas de curación tradicional han sido erradicadas casi en su totalidad, tildadas de oscurantistas. La educación fue sustituida por la educación y la cultura del colonizador, práctica común para ejercer la dominación absoluta sobre el colonizado. Sin embargo, hoy día África constituye un foco de atención para especialistas, estudiosos, investigadores de diferentes disciplinas como la social, la económica, la política, entre otras. Muchas publicaciones se hacen eco de estos estudios, pero en su mayoría aplican esquemas rígidos y simplistas para concluir que el África subsahariana será subsumida culturalmente por la llamada cultura occidental, con la consiguiente pérdida de identidad. Esto hará que la importante zona africana pase por un periodo de transición que coloca al africano en una posición de sobrevivencia o de sucumbir ante el empuje de la colonización moderna. Este vaticinio ignora lo que se ha dado en llamar cultura de resistencia, fenómeno que se ha manifestado en otros sitios del planeta, la cual también en el África comienza a aflorar, pues, como nunca antes, cada pueblo africano hurga en su pasado y lo recupera, para darle una expresión, una explicación y un sentido coherente en su presente. Esto allanará el camino de esos pueblos hacia la modernidad y con ello no hacen más que afirmar el antiguo adagio africano: el hombre que no conoce su pasado jamás conocerá y comprenderá el futuro.
Del lado de acá del Atlántico también existe una memoria viviente que vino con los esclavos africanos. No hubo otro elemento humano en más profunda y continua transmigración de ambiente, de cultura y de conciencia, dice Fernando Ortiz, quienes se insertaron en la sociedad colonial cubana para conformar una nueva nacionalidad. Llegados a este punto, vale señalar que la esclavitud africana, si bien no la inició la Iglesia Católica, esta aportó el basamento ideológico y se benefició económicamente de ella, y ante los cultos practicados por los esclavos africanos llegada a la isla, asumió la posición del colonizador, tildando de bárbaros y primitivos aquellos cultos por carecer de un código de ética moral. Nada más alejado de la realidad, el culto yoruba tiene dentro del cuerpo literario de Ifá un código ético que necesita ser sacado a la luz para convertirlo en objeto de estudio. ¿Cómo podría pensarse que una sociedad como la yoruba, que a la llegada de los europeos tenía una avanzada organización social, pudiera no tener un sistema ético? ¿Cómo podría pensarse que esta sociedad y sus miembros pudieran funcionar y mantenerse unidos sin determinadas convenciones ético-morales? Solo cabe pensar que la Iglesia Católica aplicó entonces, y aplica todavía hoy, una vieja táctica. De lo que no se habla no existe, y como consecuencia lo que no está escrito no existe. También durante los terribles tiempos de la trata negrera y la explotación esclavista, juristas y teólogos se unieron y trabajaron para justificarlas con razones humanas y divinas, hasta esgrimieron las Sagradas Escrituras. La Iglesia, como institución, no se manifestó en contra de la esclavitud. Entre los esclavos predicó obediencia y resignación. Los esclavos africanos no fueron de gran interés para la Inquisición, pues eran vistos como una mercancía que había sido comprada y a la cual debía sacársele dividendos para recuperar el dinero invertido y aumentar las riquezas. Por tanto, la salud espiritual de los esclavos era un elemento que no se tenía en cuenta. Era de muchísimo más interés la obediencia del esclavo a su amo que a Dios. La Inquisición, que en América hizo grandes estragos, jamás quemó a un tratante negrero, ni a un amo que cuando dejaba caer el látigo sobre la espalda del negro esclavo, olvidaba que aquella era una criatura de Dios. En Cuba, la Iglesia acumuló grandes riquezas sobre la base del trabajo esclavo. No podía entonces asumir una posición que afectara sus intereses. Por otra parte, en la época en que Cuba se convierte en una colonia esclavista, como apunta Fernando Ortiz, predominaban concepciones sobre la existencia de razas inferiores y superiores, con la correspondiente predeterminación acerca del destino de una y otras, a saber, las razas privilegiadas por su superioridad siempre dominaban a las inferiores. Estas ideas tienen una correlación con lo que establece la Biblia, la unidad del hombre y su división a partir de la maldición según el Génesis. Ortiz menciona el mito de Cam, que no es otra cosa que la idea de la existencia de jerarquías raciales y sociales, elemento muy útil a la sociedad esclavista del siglo XIX cubano. Aunque la fe cristiana proclama que todos los hombres son hijos del Creador, los negros esclavos, así como los libertos y los mulatos, no eran considerados por los blancos como hombres. En el mejor de los casos, eran considerados como pertenecientes a una raza inferior. En Cuba, la Iglesia Católica dio su apoyo incondicional a la metrópolis española. Se colocó del lado de la clase rica criolla, rica ella también, con un desprecio al negro y al mestizo, ya fueran esclavos o no. La Iglesia también contribuyó a fomentar el miedo al negro, porque fundamentalmente detrás de ese miedo estaba el de los hacendados a perder sus propiedades, como había sucedido en Haití tras la Revolución. Ya en esta segunda mitad del siglo XIX cubano, el sentimiento antiesclavista que fue tomando fuerza y ganando adeptos forma parte de un empeño mayor, el independentismo, y el negro esclavo pasa a formar parte de los huestes emancipadores. Tras la Primera Guerra por la Independencia, que no logra liberar a la isla del yugo colonialista, queda abolida la esclavitud, y cuando hay que ir a la guerra necesaria organizada por Martí, para alcanzar una república con todos y para el bien de todos, miles de libertos y mestizos se incorporaron sin vacilaciones a la lucha. No obstante, en el siglo XX, cuando Cuba estrena su república, en ella no tiene un lugar el negro. Se hizo caso omiso a las palabras del apóstol cuando hablaba de las nuevas repúblicas en nuestra América, que debían incorporar al negro y al indio. El genio hubiera estado en hermanar, con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los fundadores, la vincha y la toga, en desestancar al indio,
en ir haciendo de lado al negro suficiente, en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ella. Tendrá que esperar el negro medio siglo más para que en la sociedad cubana se abran posibilidades reales para su incorporación social, para que se le valore y respete, en consonancia con los tiempos, su religión, su personalidad y sus valores. De ahí que resulte extemporánea y retrógrada la Iglesia Católica cuando se empeña en negar no solo la fuerza, la cantidad de adeptos y la existencia y validez de un corpus filosófico y literario yoruba, que traído por los miles de esclavos nigerianos se asentó, permaneció y prevaleció hasta la actualidad, a pesar de todos los empeños humanos e institucionales adversos. La ética que ha prevalecido. Modernamente está bien establecida la diferencia entre instrucción y educación. La educación señala en toda dirección a la persona a comportarse. Un individuo no puede educarse adecuadamente fuera de su ambiente cultural. Un proverbio de la literatura yoruba sentencia al respecto. Si un hombre anula su manera tradicional de vivir y renuncia a sus buenas costumbres, debe tener en cuenta que no existe otra cosa más valiosa para reemplazarlas. Y continúa el adagio, no se salga de sus costumbres. Un especialista africano en este tema, J.S. Mbiti, escribe al respecto. Un africano no puede separarse de la religión de su grupo, porque el hacerlo implica cortar sus raíces y aislarse de sus cimientos, destruir los lazos de su parentesco. Abandonar sus costumbres y tradiciones equivale a una autoexcomunión de toda la vida social. Los negros africanos no saben existir sin tradición. Muchos coinciden al afirmar que los yoruba, en materia de educación, pueden enseñar mucho a los demás pueblos, ya que su máxima aspiración se basa en el concepto de Omoluwabi. Quien alcanza el reconocimiento de la comunidad como Omoluwabi es el que ha logrado tener un buen carácter, Iwa en yoruba, o sea, aquel cuyo amor a su tierra y a sus principios lo convierten en útil ejemplo para los demás miembros de su comunidad, porque vive en armonía con las disposiciones de Olodumare, dirigidas a los hombres, y sinceramente las proyecta, como por ejemplo, respeto a los ancianos, lealtad, honestidad en la vida pública y privada, devoción ante el deber, disposición de ayudar a los más débiles y necesitados, simpatía, sociabilidad, coraje, ahínco en el trabajo, sensatez, sinceridad, justicia, paciencia, perseverancia, humildad, bondad, generosidad, benevolencia, hospitalidad. La educación yoruba en esencia consiste en formar el buen carácter tanto en el desarrollo de las aptitudes físicas y en la adquisición de las cualidades morales como la de los conocimientos técnicos necesarios para la vida social. La educación yoruba es un proceso que dura toda la vida, donde la sociedad es la escuela. El Odundifa Babetura Meji recomienda que aun cuando la persona haga todos los sacrificios prescritos para su prosperidad, es su carácter el que puede llevarlo a alcanzar esa prosperidad. Si uno no lo cambia, no lo logrará. Es por eso que en este Odún se sentencia. Él también consultó el Ifá para el Obá, del pueblo de Selum Mogbe, él que su tabú es controlar su carácter. El punto de origen de la educación yoruba comenzó en el útero. La mujer embarazada es guiada por los miembros de la comunidad en todo lo que debe y no debe hacer, lo que debe comer, en cómo debe dormir y caminar. Todas estas precauciones y muchas más son tomadas para que el niño, el nuevo miembro de la comunidad, no sufra ningún infortunio. Cantos, sureyes en yoruba, como estos se le dedican a la mujer que está esperando un bebé. Madre de un nuevo comienzo, felicidades. Puede que Olodumare cuide al bebé recién nacido. Puede que Olodumare haga del bebé un niño de bien. Puede que Olodumare cuente al bebé con nosotros. La llegada de un niño es interpretada en la sociedad yoruba como una bendición de la prosperidad, tal y como dice el Odundifa Baba Yogbe. El niño es el producto final de la riqueza. El niño es una cosa de la belleza. ¿En qué gastamos nosotros el dinero mejor que en el niño? Cuando el árbol de plátano muere, es el retoño el que sobrevive. Cuando el que hace los granos de aceite de palma está ausente de casa, es el niño el que hereda la fábrica. Es el niño quien hereda nuestra belleza. En la ceremonia de nombramiento de un recién nacido, además de considerarse espiritual, es educativa, ya que el niño es iniciado dentro de la tradición de la cultura y su incierto futuro se despeja, se concreta y se establecen las pautas de lo que será la vida del niño. Por otro lado, el niño es educado para honrar su nombre y el propósito de su vida.
El eslabón de la descendencia es preservarlo. La madre es la encargada de recordárselo frecuentemente a través de proverbios, poemas o cantos que le hablarán de sus ancestros para inculcar ideales nobles en el niño. Según la filosofía yoruba, la relación entre padres e hijos durante los primeros 7 años de vida es de vital importancia para los niños. Los padres analizan bien el comportamiento del hijo y desarrollan la mejor estrategia para consolidar el transcurso feliz de los acontecimientos en la vida de éste. Si bien el destacado psicoanalista Freud señaló que muchas cosas del comportamiento de los adultos provienen de la raíz de su niñez, aún hoy resulta un misterio para la ciencia el impacto fisiológico y psicológico que produce para los niños ser llevados en la espalda de la madre. Esta costumbre está recogida en el Odún Difa Okbek Turupón. El nombre de este Odún se traduce precisamente como sujetar el niño a la espalda. También el Odún Difa Baba Ochemeyi nos dice: la fuerza del viento no puede ser destruida. Esta fue la declaración de Ifá en Inú, quien le entregaría un bebé a Ellín para que lo eduque y cuide de él. El vientre está dando a luz a bebés. Cubre a los hijos de Ifá con abundancia, tanto al sacerdote como al no iniciado. ¿Qué no sabes que la casa de un sacerdote no puede estar sin hijos? Cuando un niño yoruba da sus primeros pasos, la madre cantará para él. Suave, suave, él no irá para la granja, él no irá para el arroyo, el niño deberá ser sabio, el niño deberá caminar. Desde temprana edad, los niños yoruba son adiestrados en el uso de trabalenguas para que en el futuro sean buenos oradores, para que piensen de forma ágil y profunda, estén preparados para dar respuestas rápidas y convincentes, para que sean capaces de esgrimir argumentos en las conversaciones, al tiempo que haga gala de un buen carácter al mantener el buen humor. En este sentido, las escuelas formales de este tiempo tienen mucho que aprender de la lógica y la diplomacia yoruba. Al niño yoruba se le enseña a vivir en armonía con su medio, a conocer sus propias manifestaciones, a conocer el nombre y uso de las plantas, el comportamiento de los diferentes animales, en resumen, la naturaleza circundante y todos sus fenómenos.